Cofinanzas. Tomemos un café y hablemos de finanzas. Amigos cofinancieros, espero que se encuentren muy bien. Estamos de regreso después de una pausa y vamos a disfrutar de estos temas que nos competen a todos, que nos interesan a todos, temas financieros. Así que vamos a invitar a nuestro querido asesor financiero, Wilson Montealegre. Wilson, ¿cómo te encuentras? Hola, Caleb, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muy contento de estar en este espectáculo de canal. Y bueno, mucha gente ya pedía nuestro regreso a las grabaciones. Bien, así que vamos a estar compartiendo un tema bien importante el día de hoy y que corresponde al estado actual de lo que está pasando en nuestro país. Wilson, ¿cómo se ha comportado la economía en nuestro país este último año? Bueno, Caleb, antes de contestarte esa gran pregunta, quiero decirte que Cofinanzas llega con nuevos capítulos, nuevos formatos. Estaremos de diferentes lugares, diferentes locaciones, pero estaremos siempre trabajando activamente por ustedes, nuestra comunidad, nuestros suscriptores. Y en respuesta con la primera pregunta es, Colombia tiene una de las economías más estables de Sudamérica. El crecimiento económico del PIB está sobre el 2,3%. Se proyecta que para el 2027 el PIB se programe sobre aproximadamente 2,9% y está cerrando un nuevo cuatrenio de aproximadamente un 3%. Recordemos que este año tenemos el cambio de presidente, a tener el cambio presidencial. Digamos que la economía tiende a ser elástica, podría disminuirse en algunos sectores de la economía, valga la redundancia, y podría incrementarse en otros sectores mientras se estabiliza el nuevo gobierno. Independientemente si sea un gobierno de izquierda o derecha, hay algunos factores económicos que no cambian, pero sí se ven afectados con los comportamientos. Por ejemplo, recordemos que cuando hubo la elección del presidente Petro, realmente hubo un impacto en el dólar y llegó a cotizarse a 4.490 pesos en algunos momentos y llegó a especularse mucho la divisa. Hoy en día se estima que con el nuevo presidente, pues la divisa ya esté estabilizada, no haya un impacto de crecimiento y podamos tener unos comportamientos mucho más estables en nuestra economía. Excelente. Es decir, que lo que se augura es bueno. Lo que se augura es bueno porque ya hay una siembra de varios gobiernos, independientemente si sea derecha o izquierda, se ha venido transformando, se ha venido cambiando y ya la economía se ha venido estabilizando. Bueno, así iniciamos esta nueva temporada, así que los invitamos a que si le interesa este contenido, le dé un like, lo comparta con las personas que usted considere que le interesaría este material y síganos para que esté atento a todo lo que podemos compartir con ustedes a través de este canal de YouTube. Wilson, la segunda pregunta que quiero hacerte hoy es, o mejor, lo que quiero proponerte hoy es que hablemos un poquito acerca de los principales indicadores económicos Listo, amigo, entonces te invito a que nos tomemos un café. y hablemos de finanzas. ¿Qué buen café, Caleb? Sí, es bueno, un café en buena hora, en buena hora. Principales indicadores. Bueno, los principales indicadores, vamos a empezar con lo que es la TRM. La TRM se ha venido comportando realmente con una tendencia bajista. Hubo una reevaluación de la economía en Colombia, por ende la moneda del peso colombiano se fortaleció, empezó a crecer bajo un espacio realmente importante en Latinoamérica y en mercados mucho más principales como los mercados de primer nivel. Esto hizo que una divisa que estuviera casi en 4.950 pesos bajara a 4.500, llegó a cerrar años o periodos en 4.300 y hoy en día está fluctuando los 3.700 pesos. Se estima que con nuevo gobierno la divisa esté fluctuando entre 3.700 y 4.000 pesos, pero que ya no tengamos esos picos tan elevados como se tuvo antes del inicio del gobierno Petro. Tenemos el tema también del empleo, que es importante.
en la tasa de desempleo está en el 9%, está un dígito. Recordemos que veníamos de una tasa de desempleo de 2 dígitos y aquí se ha venido repuntando, haciendo como tal digamos que un análisis dentro del plano macroeconómico bien interesante y estimamos que la tasa de desempleo siga bajando. Se estima que esté alrededor del 7% al año 2030. Quiere decir que en este cuatrenio que se avecina, estemos realmente con una tasa de desempleo muy, muy interesante y que el país pueda generar nuevas oportunidades de trabajo, nuevos actores dentro de la economía y tener realmente una posibilidad de un crecimiento económico frente a mercados emergentes. En relación con la deuda pública, pues la situación es bien interesante porque al disminuir como tal la tasa representativa de mercado, tenemos una estandarización del PIB que más o menos está oscilando en 120 billones de pesos y eso hace que nosotros los colombianos tengamos menos deuda porque hay una revaluación del dólar. Recordemos que cuando el dólar se hace más económico, pues la deuda pública a nivel internacional, que conocemos como la deuda externa, disminuye en relación con la economía y con el peso colombiano. Cuando el dólar aumenta, es decir, pasa a niveles como los que llegamos a tener muy elevados, pues sencillamente esto hace que tengamos más deuda externa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, nuestro PIB se está movilizando en unos 120 billones con B de Bogotá de pesos. Y eso hace que estemos fortalecidos frente a otras industrias y frente a otros países de la región americana. Eh, Tenemos como tal unos componentes ya bien importantes de nuevos commodities. Tenemos una transformación un poco de lo que fue el TLC con Estados Unidos. Y algo bien interesante es que tenemos nuevamente la cooperación de países hermanos frente a nuevos estándares de negociación. Eso como principales eh, aspectos macroeconómicos y que llevan a unos índices bien interesantes. El café siempre viene repuntando, que es uno de los principales commodities a nivel nacional e internacional. ¿Qué podríamos esperar de la inflación? Bueno, la inflación estará moviéndose entre un 2,9 y un 3,2%. Se estima que el año 2026 cierre en un 2,9%. Realmente ese ha sido como uno de los talones de Aquiles de no solamente esta administración, sino de tiempo atrás. Recordemos que la economía se vio afectada, Caleb, muchísimo por lo que fue el tema de pandemia. Llegamos a tener una inflación fuerte. Hoy en día tenemos una inflación que se había proyectado casi al 5% y llegó a niveles del 9%. Y pues con el crecimiento del salario mínimo, pues se presume que ya la inflación va a ser muy complicado cerrar en niveles tan bajos. Entonces se estima que realmente ese 3,2% que se tiene como proyecto Colombia al 2030 deba replantearse porque si la economía sigue creciendo, pues obviamente la inflación va a estar alineada. ¿Esto qué implica, Caleb? Que cuando tenemos más inflación es porque la gente está consumiendo. Recordemos que la inflación es directamente proporcional al consumo. Entre más dinero circule, entre la gente mejor devengue, pues sencillamente hay más adquisición y al tener más poder adquisitivo tenemos más inflación. Wow. Bueno, esperamos que de alguna manera en medio de tantas variables, las familias colombianas puedan tener también una manera bien importante de adaptarse, ¿no? Y de asumir todos estos cambios, porque yo he notado, Wilson, una experiencia muy, muy personal, que las cosas cambian muy rápido, muy rápido. De un día para otro estamos viendo efectos eh, en el bolsillo de las familias. Bien. Precisamente, Caleb, y antes de que me haga la siguiente pregunta, algo que nos preocupa muchísimo es el aspecto negativo, como por ejemplo la falta de inversión privada, no solamente extranjera, sino nacional. Y algo que mencionabas tú ahí, como que se contrae a veces la economía en temas de construcción e infraestructura. Entonces, se espera que empiecen a trabajarse y a fortalecerse estos frentes para que mejoren los modelos económicos de los habitantes de Colombia. Muy bien, así es. Hay un tema de lo que se habla mucho estos días y es de la crisis fiscal. ¿Qué puedes tú hablarnos, referirnos, direccionarnos, mostrarnos acerca de este tema que también es crucial?
en nuestro país. Bueno, de hecho, Colombia tiene un déficit fiscal en este momento altísimo. El gobierno Petro ha intentado, digamos, radicar dos proyectos de reforma tributaria que han sido totalmente congelados en el Congreso, porque carecen de un sustento o de una exposición de motivos muy contundente. Pero tenemos un déficit fiscal fuerte. Recordemos que en el gobierno Duque se traían 73 billones con B de Bogotá, de déficit en relación con los subsidios de la gasolina. Aquí se desmontó esos subsidios y se trató de que realmente se tuviera un precio más, por así decirlo, justo el galón, y se ha venido ya comportando de otra forma este tema en relación con el país. Pero el hueco fiscal que se tiene es muy grande. Se estima que realmente el nuevo gobierno, llámese de izquierda o llámese de derecha, llegue a trabajarle fuerte a las finanzas públicas, porque no es solamente crear impuestos, porque ¿qué saco yo con crear tanto impuesto si realmente el dinero no alcanza? Y cuando tú tienes problemas de liquidez, realmente no vas a poder acceder a pagar impuestos. Vas a tener que endeudarte, pagar tasas de intereses elevadas, altísimas, para poder pagar un impuesto. Y de eso no se trata la constitución política. Se dice que paguemos con justicia y equidad, pero la carga tributaria que tiene Colombia es excesiva y se estima que realmente haya no una reforma tributaria para tapar un déficit fiscal, sino que haya una reforma tributaria estructural que permita pagar lo justo frente a los principios de progresividad, equidad y obviamente algo bien importante que es la justicia en relación con la aplicación de un tributo. Bueno, todo esto toca a los grandes empresarios y termina llegando también a las familias, ¿no? Tanto el Estado tiene su momento crítico, los empresarios, pero también las familias, como diríamos, la gente de a pie, ¿no? Esto nos compete a todos. Wilson, pero hablemos un poquito de la afectación o mejor del efecto que esto causa directamente en los empresarios. Bueno, recordemos que Colombia tiene una tasa muy alta de mortalidad empresarial. ¿Y eso qué quiere decir? De cada 100 empresas que inician el año, realmente solamente un 6 o 7% se sostienen. Y los demás, desafortunadamente, tienden a desaparecerse o a reestructurarse y demás. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que tienen una intención de generar un emprendimiento o generar una línea de negocio nueva, pues están ahí como navegando, digámoslo así, frente a toda esta carga impositiva. La carga impositiva en Colombia, Caleb, es muy fuerte. Solamente la tasa nominal del impuesto sobre la renta está en el 35% de mis utilidades. Quiere decir que si yo tengo 100 pesos de utilidad, tengo una carga impositiva de 35 pesos por cada 100, en solamente impuestos sobre la renta. Y si miramos los demás impuestos, dependiendo de la base patrimonial, debo pagar impuesto al patrimonio, de impuesto a industria y comercio a nivel distrital y municipal, pues la carga impositiva es fuerte para los empresarios. Esto hace que compañías muy pequeñas, MIPYMES y pymes, si no tienen ese músculo financiero fortalecido, podrían tender precisamente a cerrar muy tempranamente de acuerdo a lo presupuestado en sus líneas de negocio. Qué tremendo. Es complejo porque la ilusión de muchos es crear empresa, ¿no? Pero en las condiciones actuales es difícil. Aún y por encima de esos niveles de dificultad, muchos colombianos aguerridos, valientes, lo hacen, trabajan, se esfuerzan, se la meten toda para sacar adelante sus iniciativas. Así que si usted es de ese tipo de empresarios, no pare, no se dé por vencido, porque de alguna manera nuestro país necesita que todas estas propuestas salgan adelante. Wilson, gracias por su tiempo hoy, gracias por acompañarnos en este delicioso café y esta charla amena acerca de las finanzas. Buen provecho. Gracias, amigo, y acuérdate que en Cofinanzas tomamos un café y hablamos de Hablamos de finanzas. finanzas. Así es. Todos nuestros amigos recuerden darle ahí me gusta, suscribirse a nuestro canal y compartir con otros este contenido.
Un abrazo a la distancia, Wilson, y vamos adelante, no nos damos por vencidos. Así es, ese es el renacer de Ecofinanzas y dependemos también de su colaboración. Nosotros te regalamos contenido, ustedes nos regalan el like y nos regalan esa activación nuevamente al canal. Amigos cofinancieros, gracias por estar aquí en su canal Cofinanzas. Agradecemos a nuestros patrocinadores Café Cofinanzas y WMP Consultores. Recuerda dejarnos tu like, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita. Nos vemos en la próxima.